presentar el informe final. Gracias. Siguiente tema. Reformas constitucionales, proyecto de ley 250, 451 y 710. Se propone la ley de reforma constitucional del literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú con relación a la detención. Se va a proceder a realizar la segunda votación de la reforma constitucional del literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú con relación a la detención aprobada en primera votación el 1 de diciembre del 2016. Se deja constancia que el proyecto de ley 710 fue acumulado al dictamen por el presidente de la comisión. Tiene la palabra el congresista Torres Morales, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento. Presidenta, el Congreso de la República, en la primera legislatura ordinaria del 2016, aprobó en primera votación el dictamen que propone la reforma constitucional para modificar el literal F del numeral 24 del artículo 2 de la Constitución Política, por el que se amplía el plazo de detención preventiva por un periodo no mayor a 15 días en caso de delitos cometidos por organizaciones criminales y el plazo de detención policial en caso de flagrante delito, hasta por un plazo de 48 horas. Encontrándonos, señora Presidenta, en la segunda legislatura ordinaria y conforme corresponde en democracia, de acuerdo a lo señalado por nuestra Constitución Política y el reglamento del Congreso, se requiere una segunda votación. Como ya lo hemos manifestado en más de una oportunidad, la criminalidad y la delincuencia no solo no viene afectando masivamente y de forma cada vez más feroz y organizada los bienes y la integridad de los ciudadanos, sino que además nos pretende arrebatar la confianza entre peruanos para vivir en un ambiente de paz y tranquilidad con futuro para nuestros hijos. Por ello, no podemos ser contemplativos ni indulgentes con aquellos que secuestran, matan, extorsionan, con quienes destruyen la sociedad, generan zozobra e inseguridad. Exige, pues, de nosotros, los legisladores, respuestas claras y contundentes, acciones específicas para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Y este dictamen, que recoge la iniciativa del proyecto de ley 250 de su autoría, señora Presidenta, así como del proyecto de ley 451 presentado por el Poder Ejecutivo, tiene esta finalidad. Señora Presidenta, por intermedio suyo, habiéndose cumplido con lo señalado por la Constitución Política y el reglamento del Congreso, solicito a este Parlamento manifestar su voluntad en el mismo sentido y pronunciarse por la aprobación del dictamen por unanimidad, conforme lo fue en la primera votación. Gracias, Presidente. Gracias, congresista Torres. Se hace presente que esta es la segunda votación y la primera fue por unanimidad. Tiene la palabra el congresista Arana. Buenas tardes, señora Presidenta. Efectivamente, esta es la segunda votación y en el debate sobre la primera votación, Presidenta, desde el Frente Amplio habíamos expresado nuestra preocupación porque esta norma, siendo necesario para combatir el crimen organizado, lo que puede hacer es sobrecriminalizar las protestas. Usted nos expresó en el Pleno y que no era de ninguna manera la intencionalidad de la norma. Pero tal cual está, Presidenta, y tal cual se está aplicando el criterio de los fiscales y de los jueces, la norma de crimen organizado está siendo aplicada de manera injusta, de manera abusiva, de manera incluso irracional contra las protestas sociales. La prueba de ello, señora Presidenta, es que, por ejemplo, hay decenas de campesinos, de dirigentes sindicales que han sido denunciados bajo la modalidad de crimen organizado porque hicieron una protesta cuando se les cerraron todas las puertas para poder reclamar lo que era justo. Y, por ejemplo, tenemos fiscales y jueces que, amparándose en la ley o siendo presionados o por corrupción,
o incluso a lo mejor por el tema de la falta de criterio judicial, lo que hacen es aplicar estas normas de crimen organizado a protestas sociales. Y eso sería inaceptable. Ha dado pie, Presidenta, para que se señale que en el Perú hay un auténtico proceso de criminalización de las protestas. Y claro, no basta la exhortación a decir que los fiscales y los jueces puedan distinguir lo que es una legítima protesta social con lo que es crimen organizado. Y en ese sentido, señora Presidenta, nosotros le pedimos y le expresamos nuestra preocupación y consideramos que podamos modificar la ley contra el crimen organizado, excluyendo los casos de protestas sociales, y que la votación de esta iniciativa legislativa, esta segunda votación, Presidenta, pudiera ser diferida a la semana próxima para que en esta podamos tener el tiempo necesario para evitar que esta norma le dé herramientas a jueces sin criterio, a fiscales sin criterio o en todo caso corrompidos o presionados, para terminar aplicando una norma que busca combatir con justeza, y sé que es la intencionalidad de la norma, Presidenta, el crimen organizado, y colocando al Estado, a la Fiscalía, a la Policía, a los jueces en contra de personas que protestan legítimamente. Y por eso, Presidenta, le pedimos que esta propuesta de llevar a segunda votación pudiera diferirse para la próxima semana y buscar la posibilidad de acotar la ley contra el crimen organizado, de manera que podamos votar en esta segunda votación también de manera unánime. Sí, congresista, para que termine. De otro modo, Presidenta, nosotros tendríamos que votar en contra de la norma porque abriría la puerta a arbitrariedades en la aplicación de la norma por parte de fiscales, de jueces o aún de policías, colocándolos en contra de poblaciones que legítimamente ejercen su derecho a la protesta social, consagrada además en la Constitución. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Lo que usted propone es otro proyecto de ley que estaría para presentar, congresista, que no tiene nada que hacer con este. Tiene el uso de la palabra, congresista Mercedes Arauz. Gracias, señora Presidenta. Justamente, señora Presidenta, esta ley es muy importante en estos momentos donde estamos viendo que el crimen organizado afecta a nuestra población. Hemos visto la detención de bandas organizadas como la que ha habido en Chilca recientemente, que son bandas inclusive formalizadas a través de la elección popular en las localidades. A eso nos estamos hablando, al crimen organizado. La propuesta que plantea el congresista Arana está ligada a otro tipo de acciones y puede ser presentada como proyecto de ley concretamente para proteger justamente ese bien que él quiere proteger, que no se afecte la protesta, que es un derecho ciudadano. Pero nosotros, siendo la bancada de Peruanos por el Cambio, consideramos que la propuesta que se añade, suya, por un lado, más la propuesta del Ejecutivo, son dos buenas propuestas que se fundamentan justamente en la lucha contra este crimen organizado, que es un flagelo para el país. Tenemos que apoyar a nuestra Policía Nacional, tenemos que apoyar a la Fiscalía, que ha logrado, por ejemplo, en este caso reciente, atrapar a un grupo organizado grande de personas. Que se escapen de nuestra capacidad sería un daño terrible para la sociedad. Tenemos que apoyar, por lo tanto, ya hemos votado a favor en una primera votación, así que estoy en pleno apoyo, plenamente en esta votación, a que esta norma se apruebe. Muchísimas gracias, señora Presidenta. Congresista, gracias, congresista. Congresista Clayton Galván. Gracias, Presidenta. Con el saludo de la tarde a todos los colegas congresistas. Permítame, Presidenta, felicitar y saludar a los autores de estos proyectos de ley. Asimismo también a los que han tenido la intención y la iniciativa de que efectivamente hoy en nuestro país hay muchos huérfanos que en estos momentos están mirando con la esperanza de que se haga justicia en nuestro país. Hay muchas viudas. Hay mucha gente que ha sufrido por estos desmanes que estamos pasando de día a día, Presidenta. Hoy creo de que se tiene que dar ya por finalizado esta segunda votación. La primera votación ha sido por unanimidad y pido pues a todo el Congreso en pleno para que de esta manera podamos satisfacer
las distintas expectativas que tienen nuestros hermanos y hermanas de nuestro país que han sufrido a consecuencia de este flagelo negativo que existe en nuestro país del crimen organizado, Presidenta. En tal sentido, felicito y me sumo, y que más bien todos los colegas podamos respaldar para que, como muchos líderes lo han dicho, a estos criminales hay que colgarlo, y de repente nosotros en algún momento podremos opinar para que se dé pena de muerte. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Clayton. Tiene uso la palabra el congresista del Castillo. Señora Presidenta, sin duda, además concordante con nuestra votación primera, estamos totalmente de acuerdo. Pero quiero comentar lo que ha dicho el señor Arana, que acaba de... Bueno, si estoy en el baño me voy a escuchar bien. Pretender supeditar, señora Presidenta, una modificación constitucional de este rango a una situación particular de apreciación política me parece un error, ¿no? Cuando escuché al congresista Marco Arana de la criminalización de la protesta, yo creía que se estaba refiriendo a Venezuela, pero no es así. No es así, porque jamás se atrevería a decir eso del gobierno de Maduro. No lo condenaría como protestaría, como protesta ahora. Lo concreto es que aquí necesitamos una ampliación de los plazos para la investigación policial, que está ampliándose de 24 a 48 horas, incluyéndose en el periodo de 15 días, que antes era para narcotráfico y otros delitos, también a las organizaciones criminales. Todo lo demás es apreciación de jueces y fiscales. Si habrá un juez o fiscal equivocado, puede ser, pero no, señora, no es la mayoría de los casos. Creo que los magistrados saben. Si me pide una interrupción, yo con mucho gusto le doy a mi colega Arana, con encantado. Interrupción, alusión, por alusión. Termine usted nomás, congresista. Muy bien, tiene miedo que le conteste. El tema es que creo que debemos aprobar esto y no confundir, señora Presidenta, una cuestión de orden político que es de otra naturaleza con esta buena modificación constitucional, que creo que es de lo más importante que se está haciendo en nuestro Congreso, precisamente para permitir una lucha eficiente y efectiva contra la delincuencia organizada. Gracias. Congresista Quintanilla. Gracias, señora Presidenta. Señora Presidenta, como bien ha señalado nuestro vocero, el congresista Marco Arana, nosotros en primera votación votamos por unanimidad la modificación constitucional de este literal F, numeral 24 del artículo 2 de nuestra Constitución. Pero nosotros estamos planteando la necesidad de reabrir el debate por dos cuestiones fundamentales. Mantenemos nuestro acuerdo de que se amplía a 48 horas, porque esto es una modificación que han venido exigiendo los sectores del Poder Judicial, del Ministerio Público, porque decían de que muchas veces cuando la policía detenía a un criminal o banda de criminales, el escaso tiempo de sustentar la detención hacía que cuando lo ponían a disposición del juez dentro de las 24 horas primeras no fuera lo suficientemente sustentado y eran puestos en libertad. Pero, señora Presidenta, en la segunda parte de esta modificación estábamos señalando que los casos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En este aspecto, señora Presidenta, ¿quién califica que son detenidos por casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito o pertenecen a organizaciones criminales? Es la policía. Y nosotros sostenemos, señora Presidenta, que debería incluirse la misma fórmula que se ha aplicado en el primer párrafo, que se debe dar cuenta al Ministerio Público y al juez competente dentro de las primeras 48 horas para que sea coherente la afirmación siguiente. Dice, quienes pueden asumir jurisdicción antes de vencido el término. Eso en primer lugar. En segundo lugar, señora Presidenta,
nosotros creemos que debe señalarse explícitamente que estas detenciones no se aplican a los supuestos delitos cometidos con motivo de la protesta social, así como se ha señalado específicamente que no se aplica las 48 horas, sino se aplica en el plazo de 15 días en el caso de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas. También debe especificarse, señora presidenta, que no se aplica este plazo para los casos provenientes de la protesta social. Y me extraña, señora presidenta, que un distinguido dirigente del Partido Aprista como Jorge del Castillo señale que esto no se ha aplicado en el país. Bien recuerda, señor presidente, tiempo adicional. Gracias, señora presidenta. El Partido Aprista tiene una larga tradición de lucha y debe recordarse, señora presidenta, que han reprimido al movimiento del Partido Aprista, a los movimientos sociales que apoyó, al igual que los sectores de izquierda, bajo argumentos de considerarlos bandas de criminales. En el fondo, señora presidenta, lo que estamos planteando es una precisión necesaria. Estamos de acuerdo que deben ampliarse los plazos, pero debe también ponerse los candados suficientes y necesarios para que no se puedan cometer abusos y errores. El tema de Venezuela lo detenemos en otro momento para no mezclar cosas. Me pide una interrupción, si usted accede democráticamente, señora presidenta. Usted está en tiempo adicional, congresista. Termine y yo le doy el uso de la palabra, congresista del Castillo, en otra interrupción. Está bien, señora presidenta. Bueno, termino, señora presidenta, que nosotros estamos pidiendo una precisión y no estamos poniéndonos de... Tiempo adicional para que terminen. Termino, señora presidenta, señalando que nosotros sí estamos de acuerdo con esta modificación, pero con esas dos precisiones necesarias. Gracias. Sí, congresista Miguel Torres me pide el uso de la palabra, pero le da una interrupción al congresista del Castillo, por favor. Congresista del Castillo, tiene la interrupción. Ya, muchas gracias. No, muy simple. El señor Quintanilla dice que le llama la atención que el secretario general del APRA sostenga... Bueno, pero eso era cuando eran gobiernos de dictadura no democráticos, donde no había constitución, pues precisamente la dejaban en suspenso o hacían otras cosas. Estamos hablando de democracia, estamos hablando, además, la definición, suspenso o hacían otras cosas. Estamos hablando de democracia, estamos hablando, además, la definición de las organizaciones criminales no tiene nada que ver con la protesta social. Absolutamente nada que ver. Yo creo que hay... Además, los señores han votado a favor, han cambiado de opinión en unos pocos días. Yo creo que hay que seguir apoyando esta reforma. Eso es todo, señora. Gracias, congresista del Castillo. Por alusión, el congresista Arana ha pedido el uso de la palabra, congresista. Gracias, presidenta. Bueno, el APRA, que apoyaba a los movimientos sociales y que surgió al calor de la lucha y las reivindicaciones de los trabajadores cañeros, azucareros, de hecho no existe, ¿no? Yo cuando escucho la alusión que se nos hace o se pretende deslegitimar, porque lo que estamos diciendo es que estamos absolutamente de acuerdo porque leyes como esta puedan servir para perseguir a narcotraficantes, a terroristas, a tratantes de personas. ¿Cómo no, señora presidenta? Pero ahora tenemos, por ejemplo, que con el criterio del juez o el fiscal, a personas que por defender su derecho al agua, su derecho laboral o defenderse incluso contra un alcalde corrupto, salió a manifestarse en la calle y lo que ocurre es que lo procesan por crimen organizado, lo procesan por extorsión, lo procesan por secuestro. Y no olvidemos, presidenta... Sí, para que pueda concluir, congresista. No olvidemos, presidenta, que hay 35 estudiantes y dirigentes de la UNI denunciados por secuestro. No olvidemos que a quienes se levantaron legítimamente para protestar por el tema de los peajes aquí en Lima, que son fruto de contratos corruptos, se les aplican normas severas bajo el criterio de una policía y de fiscales y jueces que consideran que extorsión es extensible al tema de una protesta social. Entonces, eso no se puede permitir, señora presidenta, y creo que el congresista
del Castillo hace mal pretendiendo decirnos que esta situación no se aplica porque, claro, cuando uno ha pasado al otro lado de la vereda y ya no está del lado de quienes defienden lo que es justo, ya no defiende a los trabajadores, ya no defiende a la gente que ejercita sus derechos, ahora entonces se quieren dar normas desde el otro lado del mostrador contra ellos. Y eso es inaceptable, Presidenta, que esta ley sirva para perseguir a narcotraficantes, a terroristas, a tratantes, pero de ninguna manera se puede abrir la puerta para que pueda servir como una norma de criminalización de... Gracias, congresista Arana. Congresista Miguel Torres. Gracias, Presidenta. Presidenta, de hecho, esta es una reforma importante, no solamente por el tema, sino porque sería la primera reforma constitucional que hace este Congreso. Y creo que enviaríamos un tremendo mensaje a la población, señalando que si bien nosotros somos respetuosos de nuestra Constitución, sabemos que hay temas en donde tenemos que ir haciendo los ajustes correspondientes. Me llama la atención el cambio de posición que ha habido de una primera a una segunda votación, más aún considerando que tenemos informes a favor del Ministerio de Justicia, del Ministerio del Interior, de la Fiscalía de la Nación, del Ministerio Público. Sin embargo, yo sí pediría un cuarto intermedio, Presidenta, por una razón sencilla. Yo creo que esta votación tiene que ser unánime. Yo creo que la población se merece una reforma constitucional referida a un tema de seguridad, no con votos separados, sino un voto consistente. Es por eso que pido este cuarto intermedio para poder conversar y poder llegar a una segunda votación igual que la primera. Gracias, congresista. Espero que podamos tomar conciencia en esta semana de reflexión y Semana Santa. El Perú nos quiere unidos. Siguiente tema, señor relator. Congresista Luciana León. Sí, congresista León. Lo que pasa es que tengo un proyecto de ley sobre el tema de mi autoría y quisiera más bien dejar constancia de cuál es la posición del partido. Yo creo que en este tema todos los peruanos tenemos que estar unidos y bajo la misma idea. Todos queremos que la delincuencia termine. No hay ninguna otra razón. Querer pensar en otra cosa sería sacarle la vuelta a la norma o ponerle excusas a la norma. Nosotros, si queremos ampliar el plazo de 24 a 48 horas, es porque la realidad está demostrando que los delincuentes salen inmediatamente porque no se recuperan suficientemente las pruebas debidas para poder acusar a estos señores. Y hemos visto cuántas bandas de crimen organizado han podido liberarse por esta situación. Y nosotros, por unos cuantos que tienen ideas cerradas, o bueno, pueden tener ideas que nosotros tengamos que respetar, pero independientemente que dejen constancia aquí que no están luchando contra la delincuencia, Presidenta. Nosotros tenemos que ser tajantes y quienes digan quiénes no están en contra de la delincuencia. Eso es todo, gracias. Gracias, congresista León. Ya se pidió el cuarto intermedio por parte de la presidenta de la comisión, así que se harán los esfuerzos necesarios. Señor relator, siguiente tema.